Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a comenzar la lectura del primer capítulo del Evangelio de San Mateo. Después de la pequeña introducción que por allí comentamos en el video pasado, vamos a ver ahora la lectura y comentario del primer capítulo del Evangelio de San Mateo. Estamos utilizando el texto de la Biblia de América. Este texto pues es un texto, digamos, con palabras muy de nuestros tiempos, mucho más entendible quizá que otros textos que pudiéramos encontrar disponibles en nuestras librerías católicas. Pero bueno, vamos a empezar entonces sin mayor preámbulo. Dice el Concilio Vaticano II, la palabra de Dios debe ser leída con el mismo espíritu con que fue escrita. Así que siempre cuando vamos nosotros a iniciar nuestra lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos hacerlo con esta reverencia y solicitando siempre la guía, el acompañamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tomamos nuestra Biblia, le damos un beso, porque es Dios hecho palabra, y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones, para que podamos gozar siempre del bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que podamos entender el mensaje que tú nos quieres dar en tu palabra. Te lo pedimos todo esto por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos. Capítulo 1. Genealogía de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Harán. Harán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asá. Asá engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Cuando la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Ahín. Ahín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Mesías. Así pues, son 14 las generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación de Babilonia.
y 14 desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre, María, estaba prometida a José, y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su esposa y sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo, al que José puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Muy bien, ¿qué podemos comentar de este primer capítulo de Mateo? Pues bien, creo que hay varias cosas y muy importantes que Mateo nos está diciendo, pero que quizá para el lector distraído y que va algo de corrido de nuestra época, de nuestra contemporaneidad, bueno, pues se le pueden pasar por alto. Vamos a ver, poco a poco. Primero que nada, está la genealogía. Esta genealogía que le llaman genealogía de Jesús, Mesías, hijo de David. De entrada, Mateo está presentando a Jesús como el Mesías. Y esto lo hace para sus lectores que son judíos, ¿verdad?, que vienen, digamos, del judaísmo, pero que están convertidos ya que ya han aceptado el mensaje del Evangelio, pues, que Jesús es el Mesías, ¿no? Y con esto comienza presentándolo tal cual. Genealogía de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Estos dos títulos finales son también muy importantes y de gran peso para los lectores del Evangelio que vienen del judaísmo, porque ciertamente el Mesías se sabía que tenía que ser hijo de David, es decir, de sangre real, rey, ¿verdad? Hijo de Abraham, es decir, miembro del pueblo judío, miembro del pueblo de la fe, del pueblo que tiene la fe de Abraham, de los hijos de Abraham. Porque ciertamente los judíos, como descendientes de Abraham, también tenían esta parte de ser el pueblo elegido y por tanto a través de los cuales iba a llegar la salvación al mundo. Recordemos esta bendición, esta triple bendición que Abraham recibe de parte de Dios cuando hacen esta alianza, ¿verdad? Yo te haré padre de un pueblo multitudinario, ¿verdad? Tu descendencia será tan incontable como las arenas del mar, y a ti te voy a dar una porción de tierra, ¿verdad? La tierra prometida, famosa, ¿verdad? Que emana leche y miel, y en ti, esa es la más importante, en ti serán bendecidas todas las naciones. Es decir, a partir del pueblo de la descendencia de Abraham, toda la humanidad va a recibir esta bendición de parte de Dios. Pues bien, esto se encuentra tan solo en el primer versículo de este capítulo, ¿verdad? Toda esta potencia, todo este peso de quién es Jesús, lo está diciendo Mateo tan solo en el versículo 1. Pero después viene la genealogía, que la genealogía nos va a ayudar en dos sentidos. Primero, para ver la historicidad de todos los ancestros de Jesús. Jesús nace dentro de un pueblo, es hijo de un pueblo. Humanamente Jesús es hijo del hombre, como él asimismo lo dirá, ¿verdad? Se pondrá este título. Jesús es hombre,
que nace en un pueblo, en un momento concreto de la historia. Y además, muy a su estilo, muy judío, Mateo nos dice que desde Abraham hasta Jesús hay 3 veces 14 generaciones, ¿verdad? Y recordemos que para el judío los números tienen también un significado muy importante. El número 3, ¿verdad? Es para nosotros existe en el español, digamos, en nuestra lengua castellana, en lo que es el superlativo. Cuando tenemos algo que es bueno, pero queremos hacer énfasis en su bondad, decimos que es buenísimo, ¿verdad? Cuando algo es santo, decimos es santísimo. Pero para el judío no existe esto, no existe este vocablo de lo que es el superlativo. Ellos dicen, para decir que algo es santísimo, dicen es el 3 veces santo, ¿verdad? 3 veces tal cosa. Eso es el superlativo para ellos. No 1 ni 2, sino 3 veces. De tal manera que para ellos Dios es el 3 veces santo. Al decirnos aquí que son 3 veces 14 generaciones, vemos que en el número 14, por su lado, es 2 veces 7. Y el 7 para el judío es el símbolo de la plenitud, de la perfección. Entonces, al decir 3 veces el doble de 7, lo que está diciendo Mateo de una manera muy semita, muy judía, es que Jesús nació en el tiempo perfecto. En el tiempo, como diría San Pablo, en la plenitud de los tiempos, dirá él en Gálatas, creo que es 4:4. Pero dice, Jesús en la plenitud de los tiempos envió a Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que vivíamos bajo la ley. Pues bien, esta expresión de San Pablo, la plenitud de los tiempos, Mateo la expone a través de decir 3 veces 14. Es el tiempo perfecto de los tiempos para que Jesús se encarnara. Y así sucedió, ¿verdad? Otro dato interesante que podemos encontrar en la genealogía es en el versículo 2, el 11, ¿verdad? Donde hace esta precisión, dice, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. En el caso del versículo 11, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Si Jesús hubiera tenido otros hermanos directos de sangre, hijos de María, diría entonces el versículo 16, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Mesías, y sus hermanos. Pero no existe esto. Solamente dice de la cual nació Jesús. Ya aquí Mateo nos adelanta que Jesús no solo es el primogénito, es decir, el que tiene el derecho de la primogenitura, y que por tanto era un varón que se le ofrecía al Señor, se le consagraba a Dios, sino que además es unigénito de María. No solamente es el unigénito del Padre Celestial, también es el unigénito de María. Aquí San Mateo nos hace ver que María no tuvo más hijos. Bien, más adelante vemos el momento, la narración de lo que podríamos llamar la anunciación a José, ¿no? Porque vemos en el Evangelio de San Lucas la anunciación del ángel a María. Aquí no se menciona, ¿por qué? Pues porque para Mateo, que es judío, para los judíos lo importante es seguir la legalidad, digamos, de la descendencia a partir del padre. Y entonces aquí lo que nos va a decir es que José es el padre legal de Jesús y que como tal tiene derechos de tutoría otorgados por Dios a José sobre Jesucristo. Por eso nos va a decir San Lucas en el llamado Evangelio de la Infancia, ¿verdad? Cuando habla de que Jesús se pierde, se les pierde 3 días y luego lo encuentran en el templo y tal, dice que se regresa con ellos y les estuvo sujeto hasta que pues el Señor así lo dispuso, ¿no? Pero Jesús regresa a Nazaret con sus padres y se sujeta a su paternidad, a su maternidad, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver aquí, dice que José, ¿verdad?, se entera de que María estaba esperando un hijo. Vamos a ver qué nos dice
el Antiguo Testamento. Si vemos, dice que José era un varón justo, ¿verdad? José, su esposo, que era justo, no quiso denunciarla. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nos quiere decir, primero que nada, que José, como es justo, es un varón que conoce la Escritura, que conoce la ley y que hace todo por cumplir la ley. Pero también nos habla de que él quiere cumplir la ley con el espíritu, digamos, verdadero de la ley. Es decir, este espíritu que toma en cuenta, si bien la justicia, pero también la misericordia. Y entonces, vamos a ver por qué no quiso denunciarla. Pues seguramente porque él sabía lo que podía pasarle a María si él hacía, digamos, público la situación que estaba por allí sucediendo. Nos dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 22. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver 3 casos o 4 casos por aquí que se mencionan, ¿verdad? Dice en el versículo 22, vamos a ver, dice: si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, tanto la mujer como el que se acostó con ella, y así extirparás el mal de Israel. Propone otro caso: si uno encuentra en la ciudad a una joven virgen prometida con otro hombre y se acuesta con ella, sacarán a los dos a las puertas de la ciudad y los apedrearán hasta que mueran. La joven por no haber pedido socorro, estando en la ciudad, y el hombre por haber deshonrado a la mujer de su prójimo. Así extirparás el mal de en medio de ti. Propone otro caso: pero si fue en el campo donde el hombre encontró a la muchacha prometida y la forzó acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. A la joven no le harás nada, pues ella no ha cometido culpa digna de muerte. Es un caso semejante al de un hombre que se lanza sobre otro y lo mata. Al ser sorprendida en el campo, la joven comprometida en matrimonio tal vez gritó, pero no había nadie que la socorriera. Y un último caso dice: si un hombre encuentra a una joven virgen no comprometida en matrimonio, la toma, se acuesta con ella y son sorprendidos, el hombre que se acostó con ella pagará al padre de la joven 50 monedas de plata. Ella será su mujer por haberla violado y no podrá repudiarla en toda su vida. Bien, aquí en este capítulo 22 del Deuteronomio se establecen una serie de casos que podrían servirle a José, digamos, como base para pensar qué iba a hacer. Y en cualquiera de sus casos, quizá en el segundo, es el que pudiera ser más parecido a la situación de José y María. Si uno encuentra en la ciudad a una mujer virgen prometida a otro hombre y se acuesta con ella, es el caso de José y María. José sabe que María está esperando un niño que no es de él, ¿verdad? Pero también sabía que ella estaba prometida. De tal manera que dice aquí: a los dos serán sacados fuera de la ciudad y los apedrearán hasta que mueran. Entonces José esperaría pues que María fuera muerta a pedradas. Sin embargo, le da también el beneficio de la duda, pudiéramos pensar. Dice: pero si fue en el campo donde el hombre encontró a la muchacha prometida y la forzó acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, y a la joven no le harás nada, porque a lo mejor pidió auxilio, pero nadie la oyó. En tal caso, José dice, y eso es lo que creo lo importante: esta mujer ya no es mía, está esperando un hijo de otro hombre, y ese otro hombre, pues debería haberse casado él con ella, pero ella ya no es mi mujer. De tal manera que cuando viene el ángel le dice: no temas en recibir a María como tu esposa, porque lo que ella está esperando viene del Espíritu Santo. ¿Qué está sucediendo aquí? El ángel está reclamando ese hijo para Dios. Le está diciendo a José: el hijo que espera María es de Dios. Por lo tanto, José entiende que ese hijo no es de él, ese hijo es hijo de Dios, y por tanto María, como tal, pues ya no sería su mujer para, digamos, hacer de ella su esposa a la usanza humana, porque recordemos que él es un varón justo. ¿Quién osaría tocar a la madre de Dios?
¿verdad? A la que ha engendrado y parido al Hijo de Dios, ¿quién podría tocarla con otra intención que no sea servirla y cuidarla, honrarla, ¿no? Pero bueno, eso pues no todo el mundo lo entiende. Pero ciertamente tenemos que ponernos en la forma de pensar de José. José, que es un varón justo, digamos, al estilo de Dios, según el corazón de Dios. Por eso Dios lo elige. Y no solamente lo elige, sino que le da esta autoridad, porque después el ángel le dirá, dará a ella a luz un hijo y tú le pondrás el nombre. Esto era algo que solamente al padre le correspondía, ¿verdad? Ponerle el nombre al niño. Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Le dice, le vas a poner Jesús, Yeshua, que significa Dios salva. Porque él va a ser el salvador de su pueblo. ¿Entiende José? Que está él encargándose del Mesías que salvará al pueblo. Y todavía más remata aquí Mateo diciendo que esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. De tal manera que muy probablemente también estaba diciendo que José conocía este pasaje del profeta Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y este también es importante conocer el contexto. El contexto se da en un momento de la historia en el que el rey Ahaz se está enfrentando a unos enemigos y para hacerlo se quiere él aliar con otros pueblos paganos también, pero que Dios le dice, no los necesitas, conmigo tienes, ¿verdad? Pero Ahaz ya había resuelto el aliarse con estos pueblos y le dice el profeta Isaías, pídele una señal a Dios para que veas que no necesitas a los demás y Dios te va a cumplir. Y entonces Ahaz le dice, no voy a pedir esa señal. Entonces Dios a través de Isaías dice, bueno, no quieres pedir tú la señal, Dios te va a dar como quiera la señal. Y esta es la señal. Ahora bien, si se trata de una señal, estamos hablando de algo extraordinario. Una señal, un signo de este tipo es algo extraordinario. Ciertamente que una mujer casada tenga un hijo, pues no es nada extraordinario. Pero si hablamos de que aquí dice, la Virgen hace algo extraordinario. De hecho, es algo extraordinario que tiene dos momentos. Porque dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, la Virgen concibe, primer prodigio. ¿Cómo una virgen va a concebir? Bueno, esto es algo que hace el Espíritu Santo. Pero el segundo punto es, y da a luz un hijo. Pues una mujer virgen no puede dar a luz y permanecer virgen. O sea, porque está diciendo que la Virgen da a luz. De tal manera que está diciendo dos cosas. La Virgen concibe, primer prodigio o primer parte del prodigio, y la segunda parte del prodigio es que da a luz, pero permanece virgen. Y en este sentido, ¿verdad? También nos está diciendo un mensaje para José. María habría de permanecer virgen como un prodigio también para honrar a Dios. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel le había mandado, ¿verdad? Recibió a su esposa y sin tener relaciones, ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Con esto Mateo nos está diciendo que José es el padre legal de Jesús y el encargado por Dios mismo a cuidarlo y a criarlo de tal manera que en su niñez y juventud el origen, digamos, del nacimiento de Jesús quedara velado no solamente para todos los hombres, sino especialmente para los enemigos del niño, para los enemigos de Dios. Pues bien, hasta aquí el comentario, la lectura y comentario del capítulo 1 del Evangelio de San Mateo. Y bueno, después de este momento tan hermoso que hemos tenido con la palabra, pues vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor Dios del universo. Te damos gracias por habernos hablado en tu palabra. Te damos gracias porque nos has hablado al corazón. Por esto que hemos aprendido hoy. Te
alabamos, te bendecimos y te pedimos que cada día más podamos ser transformados por esta palabra que tú hoy nos das, que transforme nuestro corazón, nuestra vida, y podamos transparentar cada vez más ante los demás el rostro y la presencia de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.